Bien, vamos a continuar con la sesión. Bueno, hemos tenido la suerte de oír a un historiador más que consagrado. Ahora vamos a oír a un historiador en vías de consagración. Eh, Realmente esa es un poco una de las características de la cátedra. Queremos combinar experiencia con investigadores, profesores, mm, desde luego de renombre, pero que son mucho más jóvenes. Es la manera, en último término, de garantizar la permanencia y la consolidación de esta institución. Yo tengo el gusto de presentar al profesor Ekaiz Echevarría. Él es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco. Es un gran especialista en temas de guerra en Castilla, sobre todo la Castilla bajo medieval y por supuesto también en el ámbito cronológico que nos reúne hoy aquí. Sabe mucho de las formas de hacer la guerra, de la organización militar, de la guerra privada, y además tenemos la suerte de que en las próximas semanas se va a publicar un libro, o va a publicar un libro que en buena parte trata aspectos que precisamente se van a abordar aquí. La guerra en la Europa medieval, el tema que le ha correspondido precisamente en esta tarde es la guerra en Europa occidental durante la segunda mitad del siglo XIII, como una especie de marco general para ir abordando luego aspectos más concretos ya de la etapa de Alfonso X. Sin más, Ekaiz, cuando tú quieras. Sí, muchas gracias. No quisiera comenzar mi intervención sin antes agradecer al comité organizador de esta semana de estudios alfonsíes el haber contado conmigo para estar hoy aquí. Agradecimiento que hago extensible a todos los asistentes y, por supuesto, al profesor Carlos de Ayala por su amable presentación. Bien, cuando el profesor Carlos de Ayala me propuso la posibilidad de abordar la guerra en Europa Occidental durante la segunda mitad del siglo XIII, para contextualizar, bueno, la temática de estas jornadas, acepté el desafío sin dudarlo, aún a pesar de su magnitud. Y es que analizar un fenómeno tan complejo como la guerra en una cronología tan acotada me permitía observar con más detalle transformaciones que a menudo quedan más diluidas en recorridos históricos más largos. Me permitía ahondar cómo a partir de 1250 la guerra se consolidó como una constante en la realidad del occidente latino, y me permitía también hacerlo en espacios más allá de la península ibérica, aunque evidentemente me obligaba a hacerlo, a concentrar el foco en aspectos concretos. Por ello hoy intentaré sintetizar los cambios y también las permanencias que se dieron en la organización militar y en las prácticas bélicas durante el medio siglo comprendido entre 1250 y 1300. En esta segunda mitad del siglo XIII, los ejércitos de la Europa medieval, a pesar de su heterogeneidad y de las diferencias regionales, sí que tenían numerosos rasgos comunes, y al igual que en el periodo anterior, las dos principales fórmulas de reclutamiento eran el servicio feudo-vasallático y el servicio militar obligatorio. En la primera de ellas, en el servicio feudal, la noción de servicio militar a cambio de una recompensa, un feudo, estaba extendida en la práctica totalidad de Europa Occidental, ya para la segunda mitad del siglo XIII. De hecho, los últimos en adoptarlo fueron Noruega en 1277 y después Suecia en 1280. Este mecanismo de reclutamiento proporcionaba tropas que, si bien eran cuantitativamente inferiores a las obtenidas, por ejemplo, mediante el servicio militar obligatorio, sí que eran cualitativamente superiores. Y a rasgos generales, la duración de este servicio, que estaba también regulado, era de más o menos unas 6 semanas o 40 días gratuitos al año. Aunque sí que es cierto que había diferencias regionales. Por un lado, tenemos en la península ibérica la tradición imponía que el servicio fuera de 90 días. Si bien hay algunas excepciones precisamente de esta época, ya que en 1259, en Navarra, la dinastía champañesa impuso los 40 días habituales al norte de los Pirineos. Y estos 90 días de servicio
que como digo, al norte de los Pirineos son 40, no era un caso singular ibérico, ya que si acudimos al sur de Italia, Carlos de Anjou también pudo convocar a su hueste feudal en Sicilia y en Nápoles de forma gratuita durante 3 meses anuales. En otro extremo tenemos a los Estados Cruzados. En los Estados Cruzados, la situación crónica de inferioridad que sufrían principalmente el Reino de Jerusalén respecto a ese avance continuo musulmán hacía que los vasallos estuvieran obligados a servir en cualquier momento del año sin límite de tiempo. Es decir, su servicio efectivo podía llegar a ser de los 365 días del año, pero eso luego nunca se daba. No se hacía extensible a todos los caballeros. Por ejemplo, los caballeros de Chipre sí que tenían una aportación más restringida. En Chipre, en torno a 1273, se les pedía 4 meses de servicio, que si bien era más reducido que en el Reino de Jerusalén, sí que era más elevado que en la Europa continental. Bien, ya para esta época, los feudos de bolsa estaban lo suficientemente extendidos. Es decir, estos constituían la percepción de una cantidad monetaria fija anual para que el vasallo estuviera debidamente armado y apercibido para la guerra, en ocasiones acompañado de uno o más caballeros. Es decir, se trataba de una relación vasallática similar a la anterior, solo que en este caso el feudo pasaba a ser un pago en metálico, algo que ya ha comentado previamente el profesor Ladero. Para esta época, los feudos de bolsa estaban plenamente establecidos en Francia, también en Inglaterra o en el sur de Italia. Y precisamente en torno a 1259-1266 parecen haberse ya establecido definitivamente en algunos reinos ibéricos, como el reino de Navarra. De hecho, en el reino de Navarra este sistema de feudos de bolsa podía proporcionar hasta 400 combatientes de caballería pesada a Navarra. Y de nuevo, si acudimos a Tierra Santa, si acudimos a los Estados Cruzados, ahí la presencia de los feudos de bolsa es comparativamente mayoritaria, si lo comparamos con la Europa continental, ya que, como decíamos previamente, esa pérdida territorial a costa del avance musulmán hacía que hubiera menos tierras que repartir. Entonces, las compensaciones monetarias eran la única forma de recompensar a los vasallos de los Estados Cruzados. Y tenían que recurrir, pues bueno, con mayor frecuencia a estos pagos anuales como forma de retribución. Estos feudos de bolsa eran realmente beneficiosos tanto para el beneficiario como para el concesionario. Es decir, desde el punto de vista del señor, tenían una mayor capacidad de control de las relaciones feudo-vasalláticas. Y los acuerdos a menudo podían llegar a detallar el contingente concreto que debía aportar el feudatario en función de la cantidad percibida. Un caballero castellano que está al servicio de Francia, del rey de Francia en 1277, por ejemplo, debía el servicio de 10 caballeros durante los habituales 40 días. Eso sí, su servicio, que era retribuido con 300 libras tornesas, estaba geográficamente restringido. Solo tenía que servir si el rey operaba en la península, en cualquiera de los reinos cristianos de la península ibérica, o en Gascuña o en Toulouse, es decir, en esas regiones del suroeste de la actual Francia. Unos años más tarde, también en Francia, en 1294, otro caballero borgoñón debía el servicio de 60 caballeros, pero por la misma suma, por esas 300 libras tornesas. Es decir, no siempre existe una correlación entre la suma percibida y el número de tropas a aportar. En ambos casos, tanto el del caballero castellano como el caballero borgoñón, ambos debían, en ambos casos, el monarca francés se erigía como el señor ligio de ambos. Esto por un lado. Lo que ocurre es que, a pesar de la pervivencia del servicio feudal, lo cierto es que la crisis del servitium debitum es probablemente uno de los rasgos más característicos del periodo comprendido entre 1250 y 1300. Y es que el sistema ya había comenzado a dar claras muestras de agotamiento hacia principios de centuria, hacia principios del siglo XIII, al menos en algunos lugares, pero fue en la segunda mitad del siglo XIII cuando se observan con mayor claridad. Por ejemplo, entre 1234 y 1303, los feudatarios de los ejércitos papales se mostraron reacios a servir fuera de sus provincias y buena parte de las convocatorias de la hueste feudal papal se toparon con el rechazo de los convocados. Simplemente no acudían. En la década de 1270 demostró al monarca, al rey Felipe II de Francia, que no podía contar con el servicio feudal
como lo habían hecho sus predecesores. La movilización realizada para la campaña de Foix de 1272 contra un vasallo rebelde mostraba claras disonancias entre los efectivos teóricos, los que debían ir, y los que efectivamente fueron. Y es una tónica que en Francia se repitió en los años siguientes, especialmente en esta década de los 70 y en algunos momentos de la década de los años 80 del siglo XIII. En Portugal ocurría algo similar. La participación de la nobleza fue escasa en los cercos de Castelo de Vide en 1282 y en el cerco de Arronches en 1287. Y en Inglaterra, ya a lo largo de todo el siglo XIII, cada vez se venían exigiendo a los vasallos una cuota menor de tropas que debían aportar por los feudos que ya habían percibido, o bien ellos o sus antepasados. Y a ello en Inglaterra se le sumó el problema del absentismo, que fue especialmente notorio en el caso de la conquista de Gales, donde los nobles muchas veces ni siquiera acudían a la hueste. Inicialmente los poderes europeos intentaron atajar este problema mediante este problema de la creciente desmilitarización nobiliaria mediante medidas coercitivas. Felipe III de Francia impuso fuertes multas en 1274 a aquellos vasallos que no acudieran a la convocatoria, aunque no parece que la medida surtiera efecto. Eduardo de Inglaterra, Eduardo I, sí que tuvo algo más de éxito. Eligió otra vía coercitiva, pero algo diferente. En 1295, 19 grandes nobles, 19 magnates ingleses, se negaron a embarcar hacia Gascuña para combatir contra el rey de Francia. Entonces, el monarca inglés lo que hizo fue que estos magnates debían importantes sumas a la hacienda regia, y la mera amenaza de recolectarlas fue suficiente para que estos magnates se decidieran a empuñar las armas contra los franceses. Entonces esta medida coercitiva sí que surtió efecto. En cualquier caso, el camino más que la coerción, el camino para enfrentarse a esta crisis del servicio feudal fue explorar vías para hacer la participación bélica económicamente más atractiva. En un primer lugar, por ejemplo, se establecieron indemnizaciones para compensar a los combatientes por las pérdidas sufridas, a menudo para sufragar el coste de los caballos muertos. Eran animales realmente costosos. En 1266, Carlos d'Anjou prometió restaurar el valor de las armas y las monturas que perdieran aquellos combatientes que lo acompañaran en su campaña para reclamar el trono siciliano. Y esta es una práctica que también comenzaba a ser habitual en Inglaterra. En Florencia existía, de hecho, una comisión específica destinada a evaluar los caballos y a reembolsar su precio cuando el afectado así lo reclamara, siempre dentro de un plazo establecido. Estas medidas de indemnización podían llegar a ser realmente costosas para los soberanos. De nuevo, Felipe III de Francia reembolsó una elevada suma para compensar a sus combatientes por los 1.100 caballos que habían muerto en su campaña aragonesa de 1285. No obstante, al margen de estas indemnizaciones, fueron los salarios los que realmente se erigieron progresivamente como la vía preferente para hacer frente a la crisis del servicio feudal. En un principio, se trataba simplemente de pagos por la extensión del servicio, que buscaban retener a las tropas al finalizar de su tiempo de servicio, sus 40, 90 días, lo que fuera. La práctica se fue extendiendo de forma paulatina para permitir operaciones ofensivas más ambiciosas. La hueste, de nuevo, que acompañó a Carlos d'Anjou a Italia en 1266, y también el ejército francés, que había participado en la campaña aragonesa de 1285, esos dos ejércitos estaban casi exclusivamente compuestos por tropas ya asalariadas. Un paso más allá se dio, sí que es cierto, en los Estados Cruzados, con un pequeño experimento tras la Séptima Cruzada, cuando Luis IX de Francia trató de crear y creó una fuerza permanente compuesta por 100 caballeros, acompañados de ballesteros y de sargentos, que siempre deberían estar en armas, debería ser una fuerza, como digo, permanente, costeada directamente por la hacienda francesa, y que, bueno, no siempre llegaba ese dinero, pero la fuerza efectivamente operó en el reino de Jerusalén hasta la caída de Acre en 1291, y luego ya dejó de existir. Como digo, esta generalización de los pagos fue la vía preferente para hacer frente a la crisis del servicio feudal, pero al menos durante algún tiempo y al menos en algunos espacios, porque no en todos los espacios esto fue suficiente. Si miramos a Inglaterra, en 1297 Eduardo I ofreció salarios para acudir a sus combatientes para acudir a Flandes a combatir contra Francia, pero la respuesta fue muy escasa. Y es que en Inglaterra, en estos momentos del siglo XIII, los magnates se negaban a cobrar por el servicio militar. No, simplemente querían servir por su honor feudal, no porque
en un sentido honorable, es decir, sino simplemente porque se mostraban conservadores por miedo a que el nuevo sistema les exigiera más de lo que ya estaban dando o de lo que estaban dispuestos a dar. Aunque finalmente, bueno, la mayoría acabó aceptando ese cambio y empezaron a cobrar. No obstante, Eduardo I de Inglaterra empezó a apelar a la lealtad, a la fidelidad, al servicio al rey, al servicio al reino, como fórmulas de convocatoria que sí que surtieron más efecto, aunque con una respuesta, bueno, tuvieron un cierto éxito en algunas campañas escocesas, la de 1298, la de 1300, pero realmente en Inglaterra la respuesta que se dio fue la creación de contratos. En torno a la década de 1270 ya se empezaban a crear tropas contratadas, es decir, que se reclutaban mediante contratos. Hay algunos ejemplos de contratos de la década de 1290, pero realmente no se extenderían hasta el segundo cuarto del siglo XIV. Ese es uno de los pilares. Si acudimos al segundo, la segunda fórmula de reclutamiento era el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio que debía a la población común. Todo hombre libre en edad militar estaba obligado a prestar servicio, generalmente servicio defensivo. Y la franja de edad era variable, aunque por lo general todos los varones de entre 16 y 60 años eran susceptibles a ser llamados a las armas. Cada combatiente se armaba a sí mismo, a su propia costa, con armas pagados por ellos. Y por estas fechas, más o menos, se extendieron normativas que regulaban la obligatoriedad de disponer de un determinado armamento, armamento ofensivo y armamento defensivo, en función de la riqueza del individuo. Esto permitía que las milicias, en Castilla son concejiles, sean milicias urbanas, sean milicias rurales, en el resto de Europa no se compusieran solamente de infantería, sino también por tropas de caballería. Y, por ejemplo, en varias ciudades italianas y flamencas, como Florencia y como Brujas, esto suponía, como el resto de Europa, que los más pudientes tuvieran que servir como caballería, porque se establecían unos umbrales de riqueza según los cuales, como digo, los más pudientes tenían que disponer de montura y equipo de caballero. En Italia y en Flandes se implementó por estas fechas, al menos en Florencia y en Brujas, y lo cierto es que esta obligatoriedad de mantener un equipo en función del nivel de renta no era algo nuevo de esta segunda mitad del siglo XIII. En Inglaterra, por ejemplo, ya estaba en vigor desde 1181, solo que durante el siglo XIII se acometieron diversas reformas a esta obligación y, por ejemplo, una de las más relevantes fue el Estatuto de Winchester de 1285, que encaja más o menos con la tónica general europea. Cuando eran convocadas las milicias urbanas, estas se reclutaban y se organizaban en función de sus barrios de origen o de su adscripción gremial, esto último especialmente en algunos lugares de Flandes. Por ejemplo, en las ciudades, en Ypres, en 1276, la ciudad estaba ya dividida militarmente en varios distritos y barrios. Y otra ciudad de los Países Bajos, Lieja, lo estaba a partir de mediados del siglo XIII también. De hecho, en el siglo XIII, en las ciudades italianas más pobladas, como Milán, Florencia, Bolonia, Siena, Pavía o Perugia, tenían tal capacidad de movilización que podían realizar movilizaciones parciales de sus barrios. En vez de movilizar toda la ciudad, simplemente movilizaban unos barrios y eso bastaba para poner en el campo tropas lo suficientemente numerosas como para sostener por sí mismas acciones bélicas de cierta entidad. Mediante el recurso al servicio militar obligatorio, los poderes europeos podían movilizar contingentes realmente numerosos, extraídos tanto de sus dominios rurales como de sus dominios urbanos, y con un coste comparativamente reducido al menos. Para la campaña que culminó en la batalla de Montaperti en 1260, Florencia pudo poner en pie alrededor de 16.000 combatientes. Algo menos de un 90% de esos eran infantes, el resto caballería. Y la mitad de esos 16.000 fue reclutada en los territorios del Condado de Florencia, los territorios que controlaba la ciudad de Florencia extramuros, digamos. 3 décadas más tarde, en 1291, la Liga Güelfa Toscana pudo movilizar a 2.500 combatientes montados y a 20.000 tropas a pie contra Pisa. En 1285, como comentábamos antes, esa campaña aragonesa de Francia, se movilizaron 6.700 combatientes montados y 12.000 a pie. Aunque sí que es cierto que en este caso fueron obtenidos mediante diversas fórmulas de reclutamiento, no solo mediante el servicio militar obligatorio. En Inglaterra, el reinado de Eduardo I fue testigo de una movilización masiva de tropas a pie. Para la campaña galesa de 1277,
encontramos en torno a 15.500 efectivos de infantería. Aquí ya en algunos casos con listas de pagos de individuos, no solo cifras cronísticas. Encontramos a más de 30.000 combatientes integrados en los diferentes ejércitos en las siguientes campañas galesas, que operaron, por ejemplo, en la de 1294, sí que había 30.000 efectivos, solo que repartidos en diferentes ejércitos. Y tal vez el mejor ejemplo inglés sea la campaña de Falkirk contra Escocia en 1298, en la que más de 26.000 infantes, más de 26.000 combatientes de infantería operaron en un único ejército, en el ejército de Eduardo I. Buena parte de las tropas inglesas, en ocasiones hasta un tercio del total del contingente, eran de procedencia galesa. Y respecto a la composición de esos ejércitos, las campañas galesas resultan bastante interesantes, ya que al inicio, en la campaña de 1277, había más lanceros que tiradores, lo que venía siendo más o menos una tónica general en Europa. Solo que ya a partir de 1282 la tendencia comenzó a cambiar y había más arqueros que lanceros. Solo que estos arqueros, en contra de lo que en ocasiones se cree, no eran de procedencia galesa. Los galeses generalmente eran lanceros. Los arqueros procedían de comarcas como Cheshire, Derbyshire y Lancashire. Me sale que se está agotando la batería del ordenador. Perdón. Bien, las cifras que hemos comentado permiten comprobar que los ejércitos aumentaron de tamaño hacia finales de siglo, principalmente debido al reclutamiento masivo de tropas de infantería. Sin embargo, como señala el historiador Michael Prestwick, más cantidad no equivalía a más calidad. Y se realizaron algunos intentos para garantizar una cierta calidad en el reclutamiento obligatorio. En la práctica era virtualmente imposible convocar al mismo tiempo a todos los hombres disponibles, por lo que a menudo se realizaba una selección preliminar de los más aptos y de los mejor armados, que bien podía ser llevada a cabo por las autoridades locales o por agentes regios destacados a tal fin. En Portugal, por ejemplo, lo que se hizo fue, hacia finales del siglo XIII, en 1299, se buscó crear una milicia especializada de tiradores, los Besteiros do Conto. Aunque su implantación fue gradual y se dio principalmente en el siglo XIV, estos ballesteros disfrutaban de una serie de privilegios y también de exenciones a cambio de mantener armas en buen estado, de entrenarse en su manejo y de ser movilizados de acuerdo con unas condiciones más estrictas que las del común de la población. Dado que la obligatoriedad de empuñar las armas era principalmente defensiva, las operaciones ofensivas no estaban contempladas, y para permitirlas se comenzó también a abonar salarios en el servicio militar obligatorio. Para el siglo XIII, el servicio militar obligatorio remunerado ya estaba presente en Inglaterra y en Francia, y también en varias ciudades italianas, por ejemplo en Perugia y en Florencia, con pagos desde el primer día de servicio. Las cantidades se percibían en función de la categoría del combatiente, cobrando más los que debían aportar montura, después los ballesteros, y en el rango más bajo estarían simplemente los simples infantes lanceros. Esta remuneración del servicio, no obstante, también aquí nos encontramos con una pequeña crisis, no evitó que, de acuerdo con la tendencia imperante en Europa desde al menos el siglo anterior, desde finales del siglo XII, las comunidades locales trataran de sacudirse la obligatoriedad de acudir a la llamada de las armas de los soberanos. Las poblaciones sujetas al servicio intentaron constantemente servir durante menos tiempo, intentaron servir lo más cerca posible a casa, a sus lugares de origen, a la par que pretendían aportar cantidades de tropas inferiores a las solicitadas o simplemente recurrían a sustitutos. Estos problemas se acentuaban cuando se proyectaba operar más allá de las fronteras, donde el interés de defender el territorio propio no estaba presente realmente. En el sur de Italia, las exigencias de servicio militar eran tremendamente impopulares, especialmente las que se llevaban a cabo fuera de la península itálica, ya que los súbditos del sur de Italia no encontraban razones de peso por las que debían defender los intereses de la Casa de Anjou, por ejemplo, en los Balcanes. Las medidas draconianas que se tomaron contra los desertores, o incluso contra sus familias o sus propiedades, si estos se daban a la fuga, no surtieron efecto. Y tampoco en lugares donde el proceso de selección de combatientes estaban más institucionalizados, como en Inglaterra, tampoco esos lugares fueron ajenos a los problemas. En Inglaterra, aunque el éxito de las comisiones de Array, que se crearon en el siglo XIII y se implementaron sobre todo durante el reinado de Eduardo I, tuvieron un éxito ciertamente limitado, ya que
aunque en ocasiones se seleccionaban los combatientes, estos combatientes escogidos no acudían al servicio, o en otras ocasiones las propias comunidades locales intentaban sobornar a los oficiales regios para evitar servir ellos. A esto se le suma el hecho de que desde el siglo XII no eran pocas las localidades que ya venían consiguiendo exenciones del servicio de diferente tipo, y a partir de 1250 este tipo de exenciones continuaron en auge. A menudo, la dispensa de aportar combatientes venía de la mano de aportar una suma que permitiera reclutar otro tipo de tropas o sostener el esfuerzo bélico de otra forma. Las deficiencias del servicio militar obligatorio no tardaron en hacerse patentes también en aquel territorio donde aparentemente más eficaz habían sido las conocidas milicias comunales del norte de Italia. Las comunas italianas experimentaron los mismos problemas que aquejaron a los otros poderes europeos. En Pavía, por ejemplo, buena parte de las tropas montadas no respondían al llamamiento, no acudían. En Bolonia, las deserciones se sucederían con frecuencia entre 1296 y 1298, incluso a pesar de la amenaza de la privación de la ciudadanía para los infractores. Al mismo tiempo, a pesar de la resistencia de algunas comunas, se recurrió cada vez con mayor frecuencia a los sustitutos para que realizaran el servicio en nombre de la persona seleccionada, práctica que se comenzó a regular por estas fechas en Florencia y también en Verona, aunque la normativa era menos permisiva con quienes estaban obligados a servir a caballo. En el norte de Italia, esta desafección del servicio armado evidentemente se volvió un problema bélico, un problema militar, porque volvía inoperantes a las comunas. No obstante, las razones son sociopolíticas. Esto no es sino el síntoma de una crisis sociopolítica de mayor calado. Tras la muerte de Federico II de Hohenstaufen en 1250, las milicias se emplearon frecuentemente y cada vez con mayor frecuencia en labores de orden público y de represión intraurbana contra los rivales políticos en el marco de los enfrentamientos políticos intraurbanos. Y del mismo modo, cada vez se formaban, las ciudades cada vez tenían políticas más agresivas, más expansionistas y formaban alianzas más complejas que suponían un servicio militar cada vez más lejano. Y más lejano y un servicio militar ofensivo, en el que no estaban interesados realmente los combatientes de las comunas. Ante esta necesidad de tropas, la gran capacidad económica de las comunas llevó a un progresivo, pero también sostenido, aumento del empleo de mercenarios hasta desembocar en la característica situación bajo medieval. En esta segunda mitad del siglo XIII, realmente la situación todavía no había llegado a ese punto. Los estados papales fueron los primeros en utilizar las fuerzas mercenarias, y para finales de centuria, para finales del siglo XIII, el papado ya pedía a sus ciudades que en vez de aportar tropas, simplemente costearan mercenarios. En Toscana y Lombardía, la desmovilización de las tropas que participaron en las invasiones, la del emperador Federico II en 1247 y la de Carlos d'Anjou en 1266, crearon un excedente bélico que fue absorbido por las comunas. La contratación de estos combatientes no se hacía mediante compañías, como se haría en la Baja Edad Media, sino que se reclutaban de forma individual o a veces en grupos más o menos pequeños, de 50 o de 100 combatientes. Firmaban contratos que eran variables, aunque algunos podían llegar a los 3 meses de servicio. Y, por ejemplo, un contrato florentino de 1277 estipulaba que un caballero provenzal debía aportar 100 caballeros y también el contrato detallaba el salario mensual de cada uno de los combatientes, así como el control al que se verían sometidos de los caballos de guerra, los propios combatientes y su armamento, o la gestión de los prisioneros de guerra, entre otras cuestiones. Esto permitió que progresivamente se fueran organizando grupos bajo líderes comunes y también posibilitó que algunos individuos realizaran carrera. Tenemos un ejemplo, el ejemplo del catalán Guillermo de Torre, que sirvió en Siena, en Bolonia, en Milán y en Florencia entre 1277 y 1292, cuando se le pierde la pista. Pero no obstante, tampoco debemos pensar, como digo, que los mercenarios eran una fuerza mayoritaria. A finales del siglo XIII no dejaban de conformar una proporción minoritaria de los ejércitos italianos y su adopción fue relativamente lenta, aunque fue más rápida en Lombardía que en Toscana. Ya pasando al segundo bloque de mi intervención, a la praxis bélica, empezando por la estrategia militar, las operaciones bélicas descansaban sobre el clásico esquema tripartito de cabalgadas, asedios y batallas, y los comandantes priorizaban unas por encima de otras en función de los objetivos perseguidos y de los medios disponibles.
Las acciones de desgaste eran el sustrato sobre el que se sostenían la mayoría de estrategias. En los niveles de enfrentamiento más reducidos, como en las guerras entre ciudades alemanas o en las guerras entre ciudades italianas, o incluso en la Irlanda gaélica, la espiral de incursiones y escaramuzas, coronadas por ocasionales cercos, constituían la cotidianidad bélica. En 1297, William Wallace devastó el norte de Inglaterra para capitalizar su victoria en el puente de Stirling y también como método de presión para firmar una paz ventajosa. En las cruzadas del norte, los caballeros teutónicos realizaban incursiones contra prusianos y lituanos para avanzar en sus conquistas. Allí, en el Báltico, la estacionalidad era más caprichosa, ya que bueno, el invierno era el momento óptimo para atacar, con ríos que se congelaban y abrían rutas de avance en un terreno pantanoso y poblado de una densa vegetación. Para los estados cruzados, en cambio, las cabalgadas para estas fechas eran la única herramienta estratégica de la que disponían, especialmente a partir de 1250. Los poderes del Levante latino sufrieron una disminución progresiva de su capacidad bélica y de su capacidad operativa para realizar asedios o para presentar batallas, hasta el punto de que cuando llegaban refuerzos cruzados, ya en esta segunda mitad del siglo XIII, por ejemplo, en 1271, cuando llegó Eduardo I de Inglaterra, simplemente se aspiraba a realizar cabalgadas, a realizar operaciones de devastación de mayor envergadura, pero de escaso impacto a medio y largo plazo. Si pasamos a otra opción, que sería la batalla, esta era una opción costosa, una opción incierta, y en ocasiones también podía ser una opción necesaria, incluso buscada. Las tropas de Colonia, por ejemplo, buscaron la batalla y prevalecieron en Frechen en 1257. La apuesta era peligrosa y no siempre salía según lo planeado. En 1298, las tropas de Friburgo devastaron el territorio de Berna para forzar a sus ciudadanos a combatir en campo abierto, aunque el resultado favoreció en este caso a los de Berna, a los agredidos. Frecuentemente también la acción directa se priorizaba cuando el atacante se sentía más capaz que su adversario. Esto ocurría en Grecia. Con los francos establecidos en Grecia en 1272, los francos devastaron las posesiones que los bizantinos tenían en el Peloponeso para provocar su reacción. No tuvieron éxito y tuvieron que retirarse. Los bizantinos no aceptaron la batalla. Los ingleses igualmente también buscaron constantemente el choque campal de forma habitual entre 1277 y 1300, tanto contra galeses como contra escoceses. Y estos procuraron evitarlo, aunque no siempre tuvieron éxito. En las guerras civiles, eso sí, las batallas tuvieron una mayor presencia, como demuestran, por ejemplo, las batallas de Lewis y Evesham, que tenéis ahí, en 1264 y 1265, durante la rebelión de los barones ingleses. Y de hecho, en los conflictos sucesorios, la batalla era una necesidad imperiosa. Las reclamaciones por la corona imperial del Sacro Imperio Romano se tradujeron en los encuentros de Marchfeld en 1278 o de Goldheim en 1298, y en ambos casos, uno de los pretendientes perdió la vida. Carlos d'Anjou comprendió que precisaba de una victoria clara y decisiva si quería ocupar el trono siciliano, por lo que activamente buscó la batalla en Benevento en 1266 y en Tagliacozzo en 1268. En este caso también, en ambos casos, sus rivales por la corona fueron asesinados. Cuando lo que se pretendía era subyugar una región o un espacio determinado, ahí ya el control del territorio se volvía vital. Para ello, la guerra de asedio era la opción preferente. Sin embargo, en algunos lugares, como en Prusia, en Lituania o en Gales, los teutónicos y los ingleses se enfrentaron a un enemigo que no contaba con grandes centros de población ni con demasiados puntos fortificados. Por ello, la estrategia de conquista pasó por la construcción de castillos, no asediarlos, sino construirlos. Estos permitían asegurar las zonas controladas y se utilizaban como punta de lanza, como plataformas desde las que continuar el avance y lanzar futuros ataques. En el Báltico, algunos se construyeron, como digo, como plataformas de ataque. Por ejemplo, el castillo de Memel en 1252, el castillo de Königsberg en 1254, el de Ragnit en 1275. Y en las Islas Británicas, también los castillos de Harlech, Carnarvon, Conwy o Beaumaris rodearon las últimas posesiones galesas y aseguraron la conquista entre 1277 y 1297. De hecho, tendré brevemente en este ejemplo galés, dos de los castillos que acabo de citar, el de Beaumaris arriba y el de Harlech abajo, es que el de Gales constituye uno de los mejores ejemplos de planificación y estrategia militar de este reducido periodo. En 4 guerras, 1276 a 1277, 1282 a 83, 1287 y 1294 a 95, los ingleses emplearon su superioridad numérica
y material para derrotar a un enemigo que se negaba a presentar batalla y que no se refugiaba en fortalezas que podían ser asediadas. En las dos primeras campañas, las más grandes, Eduardo atacó por el norte, mientras que en el centro y en el sur se establecían sectores fronterizos con nobles al cargo de tropas regias y con capacidad de reclutamiento. El avance del ejército real, ahora volveremos sobre este mapa, iba precedido por infantes que ensanchaban los caminos boscosos para evitar emboscadas. Dado que los galeses se refugiaban en la montañosa región de Snowdonia, Eduardo procedió simplemente a bloquear la región en su conjunto. En palabras de un cronista, el monarca inglés asedió Snowdonia. Es decir, la rodeó por completo y comenzó a desgastar sus recursos. Tropas inglesas, como podemos ver, desembarcaron en la isla de Anglesey, que podemos ver arriba, que era básicamente la principal zona de cultivo de Gales para segar el trigo y privar de alimentos a sus adversarios. Y este desgaste se complementó con incesantes incursiones desde los castillos que se habían erigido en el territorio, que hemos comentado algunos. A pesar de los ocasionales reveses, la llegada de refuerzos ingleses dejaba claro que los ingleses podían absorber más bajas. Es decir, la simetría entre los contendientes se empezaba a hacer más patente en los enfrentamientos europeos. Es una simetría en términos materiales y humanos, que era demasiado evidente, por lo que Inglaterra al final pudo conseguir su propósito. Y su siguiente empresa, no obstante, ya no sería tan fácil. La aventura iniciada en 1296 demostró que Escocia no era Gales, pues el desequilibrio ahí no era ya tan notorio y se trataba de un territorio mucho más amplio, mucho más poblado y mucho más alejado. De nuevo, parafraseando al historiador Michael Prestwick, él dijo que escribió que Escocia fue el Vietnam de Eduardo I, tal vez de una forma exagerada, pero sí que nos da una idea del desgaste de recursos que supuso para no conseguir sus objetivos estratégicos. Bien, si ya pasamos a la parte más táctica, la guerra medieval era en buena medida, como decíamos, una deposición y giraba en torno al control de los puntos fuertes. Y por ello, los asedios tuvieron una presencia tan destacada a finales del siglo XIII como la tuvieron en épocas anteriores y como la tendrían en épocas posteriores. No obstante, los ejemplos de tomas por sorpresa son muy escasos para esta cronología. Y no resulta extraño, ya que generalmente en los asaltos por sorpresa solo funcionaban contra posiciones de tamaño relativamente reducido y requerían de una labor de inteligencia previa, requerían que el enemigo no estuviera preparado y también requerían de altas dosis de suerte. Durante los compases iniciales de la rebelión galesa iniciada en 1292, los galeses, para los galeses la sorpresa era la única forma de tomar posiciones a los ingleses y, como digo, durante los compases iniciales de esta rebelión de 1282 tuvieron éxito al tomar varios castillos por sorpresa, solo que dado que las guarniciones no estaban debidamente preparadas para una ofensiva de este tipo, solo que, de nuevo, la simetría no les permitía sostener esas conquistas. Los asaltos directos eran algo más frecuentes, pero para llevarlos a cabo era también más costoso. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XIII, el desequilibrio entre los medios de ataque y de defensa se acentuó aún más, porque los castillos concéntricos alcanzaron su apogeo precisamente durante estos años, y tal vez su mayor exponente sea el de los castillos galeses, que ya hemos tenido ocasión de observar, y por ello, pues, los asaltos se erigían como un último recurso, una opción rápida para los comandantes que estaban dispuestos a perder numerosos efectivos, realmente. Al fin y al cabo, un defensor decidido podía compensar la inferioridad numérica con la tenacidad de sus combatientes y la solidez de sus muros. En 1282, Carlos d'Anjou fracasó ante los muros de Messina, asaltando los muros de Messina, ya que los numerosos defensores provocaban importantes bajas con su fuego de ballestería, con sus ballestas, y quemaron varias escalas de los asaltantes. Aquí me adelanta un poco, perdón. Hubo asaltos que triunfaron y probablemente las fuentes sobrerepresenten este tipo de asaltos. El propio Carlos d'Anjou había conocido el éxito en los asaltos de su campaña italiana en 1266. Sin embargo, consiguió el éxito fácilmente en esos asaltos debido a que la moral de los defensores era baja y no estaban dispuestos a morir por Manfredo, que era el otro pretendiente al trono siciliano. Una simetría especialmente favorable a los asaltantes también podía traducirse en una victoria. Por ejemplo, Eduardo I consiguió asaltar Berwick
la población escocesa de Berwick en 1296, lo que dio lugar a la masacre de los defensores. Y es que en un asalto los defensores no debían esperar compasión y la resistencia hasta las últimas consecuencias a menudo se traducía en el libre saqueo de la posición. En el Báltico es posible que las ventajas tecnológicas jugaran a favor de los cruzados, quienes disponían de artillería de asedio mientras que sus oponentes construían fortalezas mayoritariamente de tierra y madera, lo que pudo haber estimulado la acción directa. Con todo, el principal método de expugnación seguía y seguiría siendo el asedio más o menos prolongado de una posición fortificada. Evidentemente, la capacidad de aplicar presión sobre la fortificación sitiada era directamente proporcional a la cantidad de recursos humanos, materiales y económicos de los que el atacante podía disponer. Los cercos eran relativamente habituales, por ejemplo, en Italia y en Alemania, a partir de 1250, pero en ambos casos los protagonistas de estos cercos eran entidades locales o actores menores que no disponían de los medios necesarios para bloquear efectivamente una ciudad. Por ello, la mayor parte de las veces acababan en fracaso para los sitiadores. Cuando se trataba de operaciones ya de cierta entidad, llevadas a cabo por un atacante resuelto y capaz, los asedios ya eran más complejos. El objetivo era reducir la capacidad de resistencia de los defensores y esto se buscaba con frecuencia intentando abrir brechas en sus muros con el fin de asaltarlas o forzar una rendición. Y para lograr este cometido, a menudo se empleaba la artillería de contrapeso, que ya para esta segunda mitad del siglo XIII estaba plenamente integrada en los trenes de asedio occidentales. Los trabucos parecen haber estado presentes en buena parte de los asedios del periodo, aunque las fuentes a veces se refieren a ellos lacónicamente como máquinas de asedio, sin indicar de cuáles se trataba, lo que dificulta su identificación. Parece que en ocasiones se emplearon más de una pieza, más de un trabuco, más de una artillería de contrapeso, pieza de artillería de contrapeso. Por ejemplo, en 1287, Rodolfo de Habsburgo sometió al castillo de, perdonaréis la pronunciación, Herbarstein, a 24 horas de bombardeo artillero. Realmente podía suponer duros bombardeos para la población cercada, digamos, y poco después, en 1296, la abadía escocesa de Holyrood, asediada por Eduardo I de Inglaterra, fue sometida a 3 días de bombardeo con artillería de contrapeso hasta que consiguió la rendición de la posición. Bien, el tiro parabólico servía tanto para desgastar las defensas como para digamos, salvar las defensas verticales y desgastar la moral de los defensores destruyendo sus hogares y haciéndoles creer que la resistencia sería inútil. A pesar de su uso extensivo, la artillería de contrapeso no resultaba suficiente para contrarrestar el desequilibrio existente entre los medios ofensivos y los defensivos, especialmente con las novedades poliorcéticas que se fueron introduciendo. Durante el asedio de Kenilworth, aquí tenemos una reconstrucción de Kenilworth hecha por English Heritage, es un poquito posterior, pero más o menos para que nos situemos, se utilizaron trabucos. De hecho, esos son bolaños empleados en ese asedio que se encontraron en algunas excavaciones, en las excavaciones arqueológicas del castillo, pero aquí no surtieron ningún efecto. Por una cosa que podemos observar en pantalla es la anchura del foso, que se había ensanchado durante los años precedentes y ello no permitía que los tiros llegaran a la fortaleza con la debida eficacia. Las torres de asedio también aparecen mencionadas en ocasiones, no demasiado. Lo que más aparece son las labores de mina y de zapa. Y es que las minas resultaron efectivas en el ataque de Northampton en 1264, pero es que lo cierto es que eran labores muy complejas y había muchas cosas que podían salir mal. En primer lugar, era un proceso largo y un ejército de socorro podía llegar incluso antes de que los túneles estuvieran excavados. Esto ocurrió en el asedio romano de los habitantes de Roma al castillo de Vico en 1264, y también podía ocurrir que los defensores, al conocer las intenciones de los atacantes, intentaran realizar contraminas e interceptarlas. O también podía ocurrir que, aunque la mina consiguiera derribar una sección de la muralla, los defensores simplemente construyeran otro muro por detrás. En 1255, Manfredo de Hohenstaufen atacó Oria, derribó sus murallas, solo para descubrir que los defensores habían erigido otro muro por detrás. Bien, hay otro último problema por el que se podían enfrentar este tipo de métodos de expugnación en las minas, y es que el tipo de terreno condicionaba su utilidad. Hemos visto el castillo de Kenilworth. En Kenilworth se intentaron cavar minas, pero el foso evidentemente no permite
su excavación, ya que se inundarían. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en la campaña galesa de 1287, Eduardo I intentó expugnar una fortaleza galesa y que se encontraba en una elevación. Entonces la mina se tenía que hacer, digamos, en un ángulo ascendente, lo que provocó que la mina colapsara y murieran varios de los operarios. Sea como fuera, sea cual fuese el método de expugnación elegido, cuando una posición se rendía, generalmente lo hacía porque no podía esperar ayuda del exterior o porque el atacante había podido resistir el suficiente tiempo para que los defensores no tuvieran más víveres con los que sobrevivir. En 1288, el castillo de Worringen se rindió simplemente porque el duque de Brabante derrotó al ejército de socorro que venía a ayudar a los defensores del castillo. En Nápoles, en 1252, o en Kenilworth, de nuevo, en 1265, los asedios concluyeron porque a los sitiados se les acabó la comida y acabaron negociando la rendición. El éxito de la operación estaba directamente relacionado con la capacidad de bloquear efectivamente la posición. Un contraejemplo, digamos, o un ejemplo, mejor dicho. Roberto de Nápoles asedió Mesina y tuvo que alzar el asedio al que sometió a Mesina en 1291, debido a que, aunque había bloqueado efectivamente por tierra, la ciudad no lo había bloqueado efectivamente por mar. Y los defensores continuaron resistiendo porque eran reabastecidos con grano por vía marítima. Hay otros problemas en los asedios, y es que no son pocas las ocasiones en las que los sitiadores simplemente deben abandonar la empresa. Podía ser debido a la llegada de un ejército de socorro, como en el cerco angevino de Berat en 1281, o a causa de que los defensores se estaban mostrando especialmente tenaces, como en Mesina en 1282, o porque la enfermedad, esto es bastante común, se propaga en el campamento sitiador, como ocurrió en el asedio de Siracusa de 1300. Ya pasando al último de los elementos, para ir concluyendo, tenemos las batallas campales. En las batallas campales, en esta fecha, se priorizaba la acción de caballería pesada en la mayoría de rincones de Europa occidental: franceses, italianos, bohemios, germanos, liegenses. Todos ellos mostraron su preferencia por las tropas de caballería en múltiples choques, y en este momento incluso también los ingleses aún están en sintonía con el resto del continente, y en las batallas de Lewis y en Ipsham fueron básicamente batallas protagonizadas por caballeros. Incluso en Escandinavia el combate montado estaba prácticamente extendido, al menos en Dinamarca y en Suecia, como demuestra la batalla de Ettak en 1277. La táctica principal seguía siendo la carga frontal de caballería, un movimiento difícil de ejecutar a la perfección y que requería de altas dosis de cohesión. Por ejemplo, en 1296, la caballería escocesa pagó, en la batalla de Dunbar, pagó el precio de la derrota por cargar desordenadamente, creyendo que los ingleses se estaban retirando. Por tanto, el orden era vital y la carga debía ser realizada en el momento oportuno, especialmente si se combatía contra caballería ligera, que hostigaba las líneas sin cesar buscando forzar un ataque precoz y desordenado. Se trataba de un peligro, el de la caballería ligera, extendido en los confines de la cristiandad latina, como en la península ibérica, pero también en los combates contra los musulmanes en los estados cruzados, contra los lituanos por la orden teutónica en el Báltico, en los combates entre la caballería germana, que se batió en numerosas ocasiones contra cumanos y contra húngaros, o en las batallas de los francos contra los bizantinos en Grecia. En cualquiera si volvemos al continente, aparte de la carga, las formaciones cerradas de caballeros en las que combatían muy juntos, aunque no resultaban demasiado útiles para el choque, sí que podían suponer ciertos beneficios en el cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, en la batalla de Benevento en 1266, Carlos d'Anjou tuvo éxito al formar sus tropas montadas en una formación muy profunda, ancha, pero sobre todo muy profunda, en líneas sucesivas, instruyéndolas para que atacaran de cerca a los caballeros germanos, utilizando la punta de sus espadas y sus dagas más que sus lanzas para buscar las aberturas de las armaduras del enemigo en la melee, en una melee lo más cercana posible. Los comandantes también trataban de gestionar correctamente el dinamismo característico del combate de caballería y utilizaban su rapidez de movimiento para explotar las oportunidades que surgían, a menudo mediante reservas que se lanzaban contra el enemigo en el momento oportuno y decidían el combate. Aquí utilizaremos un ejemplo concreto, que es el de la batalla de Tagliacozzo en 1268, librada entre Carlos d'Anjou y Conradino de Hohenstaufen. Las dos primeras formaciones del monarca angevino fueron
derrotadas. No, se está viendo, ¿verdad? Es que me está haciendo aquí un error. Vale. Las dos primeras formaciones del monarca angevino fueron derrotadas y creyendo que no había más enemigos, se emprendió la persecución. Una ordenada carga de la reserva en el momento preciso bastó para barrer del campo de batalla a los desorganizados adversarios. Tagliacozzo lo que muestra es la movilidad de la caballería que, unida a las fallas en el aspecto de mando y control, podía llevar a persecuciones desordenadas y alejar a valiosos activos del campo de batalla. No obstante, las tropas montadas eran lo suficientemente flexibles como para poder reagruparse. De hecho, en Tagliacozzo, Carlos I de Anjou consiguió reagrupar a parte de los que huían. Bien. Si atendemos a la otra, digamos, pata de esta mesa, a la infantería, el segundo gran pilar de los ejércitos medievales, son varios los ejemplos en la segunda mitad que permiten observar un creciente rol de la infantería. Esta no siempre tuvo una actuación ejemplar. Por ejemplo, tuvo una escasa resistencia. La milicia londinense tuvo una escasa resistencia en la batalla de Lewes en 1264, aunque la capacidad de combate de la infantería era directamente proporcional a su grado de cohesión. Por ejemplo, la determinación de la formación de unos infantes suizos en 1271 fue suficiente para convencer a las tropas de los Habsburgo de que no debían cargar contra esa formación. Más que emplear a la infantería por sí sola, o incluso la caballería por sí sola, las armas combinadas eran la mejor baza que tenían los comandantes para responder a las diferentes amenazas. En ocasiones, las tropas montadas podían enfrentarse a las tropas montadas del enemigo, la infantería propia a la del enemigo. Aunque hay bastantes ejemplos de actuaciones conjuntas. Por ejemplo, la batalla florentina, Huelfa más bien, en Campaldino, en 1289 en Italia, se debió tanto al empleo de una reserva de caballería como a que la infantería de tiradores hostigó a los gibelinos desde los flancos. El año anterior, en 1288, en la batalla de Worringen, dos fuerzas de caballería entablaron un combate que estaba bastante igualado hasta la aparición de una infantería en una maniobra de flanqueo que decidió el resultado. Unos años antes, en 1262, la batalla de Hausbergen, los ballesteros de Estrasburgo mantuvieron a raya a la infantería del arzobispo de Estrasburgo, y lo que permitió la carga de su caballería. Y luego en la melé, los lanceros se dedicaban a flanquear a la caballería y a matar a sus caballos. Y es que esto es algo bastante típico, tanto de esta época como de las posteriores, no sé hasta qué punto, un topo literario, un lugar común, y es que los infantes matan a los caballos del enemigo para desmontar a sus caballeros. Por ejemplo, en Benevento, en 1262, vemos que Carlos de Anjou instruyó a sus peones provenzales e italianos para hacerlo, y de hecho resulta significativo que uno de los cronistas que narra la batalla de Durban entre la orden teutónica y los lituanos en 1260 mencionaba que la razón de la derrota de los cruzados se debió a que no tuvieron el apoyo de la infantería. Algunos de los supuestos cambios revolucionarios en la táctica bajo medieval ya se observan, por tanto, en esta segunda mitad del siglo XIII. Tal vez uno de los ejemplos más reconocibles sea la capacidad de las tropas a pie escocesas. En 1297, la infantería escocesa de William Wallace atacó la vanguardia inglesa que se encontraba cruzando el puente de Stirling y obtuvo una importante victoria. Por otro lado, el sistema táctico inglés también fue adaptándose a las diferentes necesidades. Pasó de confiar plenamente en la caballería en estas batallas de Lewes y de Evesham en los años 60 del siglo XIII, a confiar de forma creciente en la combinación entre arqueros y tropas montadas. En 1295, el conde de Warwick derrotó decisivamente la revuelta galesa en la batalla de Maes Moydog, empleando arqueros para desgastar a las formaciones cerradas de de lanceros galeses hasta que estaban lo suficientemente diezmadas como para que la caballería pudiera ser lanzada contra ellos. 3 años más tarde, en 1298, la táctica se volvió a poner en práctica, esta vez contra los escoceses. William Wallace había desplegado a sus lanceros en formaciones circulares, conocidas como Schiltron, que eran realmente impenetrables para la caballería, y tenían los flancos cubiertos por un terreno pantanoso y protegidos por arqueros, además de tener una pequeña reserva de caballería. Tras una infructuosa ofensiva inicial, Eduardo I puso en fuga a los tiradores escoceses y después puso en fuga a la caballería escocesa con sus tropas montadas. Luego ya, aislada, la infantería de Wallace no tenía ninguna posibilidad. Los ingleses emplearon arqueros para hostigar la formación hasta que se abrieron importantes huecos y después vino la carga y con ella la victoria inglesa. La infantería, por tanto, había demostrado su valor en el campo de batalla a lo largo de las últimas décadas del siglo XIII, pero también sus limitaciones. Los combatientes a pie necesitaban a los combatientes montados tanto como a la inversa.
Bien, ya para concluir, algunas ideas que hemos ido tratando en esta breve y tal vez un poco apresurada síntesis de la Europa occidental en la segunda mitad del siglo XIII, entre 1250 y 1300, hablamos de una época de ensayos y de adaptaciones, de permanencias y de cambios. Los mecanismos de reclutamiento tradicionales dieron agudas muestras de agotamiento y forzaron la búsqueda de nuevas alternativas que los complementaran o que los sustituyeran completamente. El pago de salarios, el empleo de mercenarios en Italia, por ejemplo, o la creciente profesionalización de algunos elementos de las huestes, que no de las huestes en su conjunto, fueron procesos que comenzaron a asomarse en el periodo y que continuarían su desarrollo en las siguientes décadas. Las formas de guerrear también presentan rasgos de continuidad, especialmente en la guerra de asedio, donde los cercos prolongados seguían siendo la principal garantía de éxito. En el campo de batalla, en cambio, se perciben alteraciones dirigidas a una mejor integración de la infantería en los dispositivos tácticos, y aunque si acudimos a la estrategia militar, a pesar de que estas estrategias militares siguieron descansando en el clásico esquema de cabalgadas, asedios y batallas, sí que es cierto que la organización y la ejecución de las mismas, de los diferentes tipos de operaciones, ganó en complejidad. Y es que una de las principales características del periodo fue el aumento de la escala de la guerra, con ejércitos más numerosos, con ejércitos pagados, con ejércitos mejor abastecidos en muchos casos, además que permitieron campañas cada vez progresivamente más ambiciosas. Esto abrió nuevas posibilidades en los siglos venideros, pero también precisaba de una mayor planificación y precisaba sobre todo de más recursos. Los soberanos aumentaron su control sobre los recursos militares disponibles precisamente en esta época, como comentaba antes el profesor Ladero. En este punto es ineludible referirnos a la interrelación de la guerra con el fortalecimiento del poder regio, esa interrelación entre guerra y desarrollo estatal. Si el incremento de la actividad bélica fue posible, fue debido a que los aparatos que la sostenían se desarrollaron igualmente, estableciendo nuevos tributos y solicitando créditos bancarios, en el caso de Inglaterra así ocurrió, para sufragar los crecientes gastos militares. La guerra necesitaba cada vez más dinero y la presión fiscal aumentaba entre los habitantes de los espacios de Europa occidental, y con ella también se incrementaba la necesidad de justificar la acción bélica en parlamentos y en asambleas representativas. Parece, en base a lo que hemos visto, o a través de lo que hemos visto, que en la segunda mitad del siglo XIII la guerra había comenzado a cambiar, aunque lo cierto es que la guerra nunca había dejado de hacerlo. Muchas gracias.